Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, después de unos días de estar ausente por unas pequeñas vacaciones que me tomé, he vuelto con nuevos videos sobre el curso. Y bueno, hoy vamos a empezar la serie de videos sobre resumen de texto. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de este tema, el enfoque que le vamos a ir dando y bueno, ya en los próximos capítulos haremos ejemplos ya con Python de cómo hacer resúmenes de texto. Bueno, pero básicamente una pequeña introducción que es la creación de resumen a partir de texto. Bueno, básicamente tomar un documento largo y mostrar su contenido en una forma o en un formato mucho más chico, lo que va a permitir a los lectores entender rápidamente el propósito y los puntos principales de un texto largo sin tener que leer este texto en su totalidad. Yo creo que la gran mayoría o todos deben saber lo que es un resumen de texto, básicamente. Bueno, ¿cuál es la importancia de la sumarización o resúmenes de texto? Bueno, básicamente es un proceso que es esencial, que nos va a permitir extraer y presentar la información más relevante de un texto, en donde este texto va a ser un compendio o, como dijimos, la parte más crucial de este texto más extenso. Y bueno, existen varias aplicaciones en el mundo real y en área académica y tecnológica, como por ejemplo los artículos científicos y resúmenes, dado que en el ámbito académico y científico es común que los investigadores y académicos lean y escriban numerosos artículos. Sin embargo, es imposible dedicar mucho tiempo a leer cada uno de los artículos en su totalidad, y es aquí donde los resúmenes juegan un papel fundamental, ya que estos ofrecen una visión concisa del objetivo, metodología, resultado y conclusiones del estudio al cual se quiere acceder, permitiendo al investigador, al científico, a la persona que está leyendo este artículo comprender el propósito y los resultados de este sin tener que leerlo por completo. Y bueno, obviamente si el resumen es de interés, ya entonces el lector puede optar o no por leer el artículo completo, pero no es necesario leerlo por completo para entender su significado y perder grandes cantidades de tiempo. Otra cosa son los documentos profesionales y resumen ejecutivo. En el mundo corporativo y empresarial es común encontrarse con documentos que son muy extensos, como informe, propuestas o estudios de mercado. Y básicamente los resúmenes ejecutivos de estos documentos nos van a ofrecer una visión rápida y clara del contenido principal, permitiendo a estos ejecutivos o interesados en obtener esta comprensión rápida entender el documento sin tener que revisar obviamente todo el documento. Y por lo tanto serviría como una herramienta esencial para la toma de decisiones rápidas basada en esta información. Y otra cosa es básicamente la comodidad personal, básicamente una lectura eficiente en nuestra vida diaria. Vamos a estar constantemente encontrando, sobre todo ahora con el internet, con toda la información que existe, una avalancha de información, ya sea la noticia, libros, correos, etcétera. Y bueno, leer toda la información que queramos sobre algo que queremos aprender va a ser muy difícil o casi imposible porque el tiempo lamentablemente es limitado. Por lo tanto, los resúmenes nos van a permitir consumir más contenidos menos tiempo, seleccionando aquellos temas o artículos que son más relevantes y nos interesan para una lectura más profunda. Es decir, podemos tomar los resúmenes y ir leyendo de qué trata cada uno de los contenidos, extrayendo la información principal, y si ya queremos hacer una profundización, lo hacemos como tal. Y bueno, ¿cómo pega esto la sumarización o los resúmenes de la inteligencia artificial? Bueno, obviamente la relación entre los resúmenes de texto y la inteligencia artificial es una cuestión central cuando consideramos que las tareas de estos resúmenes básicamente obviamente es condensar la información, ya que esto va a tocar dos puntos que son sumamente claves. El primer punto es la necesidad de una profunda comprensión para la sumarización o para los resúmenes, ya que el acto de resumir no es simplemente extraer frases al azar de un texto. Sonó como Salazar, pero bueno. Y bueno, juntar estas frases al azar y formar un resumen. No, en lugar de esto se requiere entender lo que realmente contiene el contenido, discernir cuál es la información más relevante y valiosa, y luego presentar esa información de una manera concisa. O sea, imaginemos por ejemplo que leemos un libro de 500 páginas sobre la historia del mundo, y si alguien pidiéramos resumir ese libro en una sola página o en un solo párrafo, realmente necesitaríamos comprender las ideas centrales del libro y los eventos más importantes para poder hacerlo de una forma eficiente y efectiva. Y el segundo punto es la realización de que resumir requiere una verdadera inteligencia. Es decir, más allá de un proceso técnico, la capacidad de resumir efectivamente indica una comprensión más profunda y una inteligencia genuina. Pensemos un poquito
los resúmenes como una forma de retroalimentación. Cuando podemos resumir algo correctamente, estamos demostrando que hemos comprendido y asimilado esta información. Es similar como cuando conversamos. A menudo vamos a parafrasear o resumir lo que alguien más nos dijo para confirmar si hemos entendido o no lo que nos está diciendo. Y bueno, si lo hacemos correctamente, demostramos que hemos captado la esencia de lo que se está comunicando, perdón. Y bueno, en el contexto de la inteligencia artificial, esto es especialmente relevante, ya que una máquina puede resumir efectivamente, cuando una máquina puede resumir efectivamente, está demostrando no solo que ha procesado los datos, sino que ha comprendido, dentro de obviamente lo que podemos entender como comprensión en una máquina, la información en un nivel más profundo. Es decir, la capacidad de condensar esta información de manera eficiente o efectiva sin que se pierda su significado o esencia, va a ser una señal de inteligencia, ya sean humanos o máquinas. En resumen, los resúmenes son una tarea que va más allá de simplemente recortar textos de forma aleatoria, sino que es una manifestación de que estamos comprendiendo, entendiendo y teniendo una capacidad de síntesis de cierto contenido. Es decir, estamos demostrando inteligencia. Por ejemplo, hay una aplicación importante que son los motores de búsqueda. Primero está el rol de los motores de búsqueda como ventana a Internet. Básicamente los motores de búsqueda son considerados las ventanas al Internet porque nos ofrecen una visión estructurada y accesible a una inmensa cantidad de información. Y en lugar de tener que recordar y visitar cada uno de los sitios individualmente, los usuarios simplemente introducen los términos o preguntas que queremos hacer o la necesidad que estamos buscando en Internet. Y los buscadores, los motores de búsqueda, nos proporcionan una lista de páginas web relevantes en función de estos términos. Y la anatomía de estos resultados de búsqueda son los títulos, enlaces y resúmenes. Los títulos, básicamente una descripción corta y generalmente en negrita de lo que de lo que se ofrece en la página que vamos a acceder, para que tengamos una idea rápida del contenido de esta página. Los enlaces, básicamente la dirección web de la página, que al hacer clic vamos a entrar a esta, y el resumen, o también conocido como snippet o fragmento, es una breve descripción del contenido de la página, y esta descripción tiene como objetivo ofrecer más detalles sobre lo que la página contiene, permitiéndonos decidir si es relevante o no para lo que estamos consultando. Y más avanzado aún está la personalización de los resúmenes de búsqueda para las consultas. Ya han evolucionado tanto en el tiempo los motores de búsqueda que ahora no son solo capaces de resumir el contenido, sino también nos entregan el contenido en base a lo que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando beneficios del té verde, el resumen podría enfocarse directamente en enumerar estos beneficios y no solamente entregarlo el resumen de una página que hable sobre el té verde. Por ejemplo, si yo busco beneficios del té verde en Google, me entrega como primer resultado los beneficios en forma de bullet, en donde me dice que previene el envejecimiento, contribuye a regular el proceso de digestión, evita la formación de coágulos. Como ven, entendió mi pregunta, le dio contexto y me entregó un resumen en base a lo que yo quería. No solamente me entrega la página web con el resumen de la página, sino que es capaz los navegadores o los motores de búsqueda son capaces ahora de hacer estos resúmenes que permiten resolver mi intención de búsqueda de una manera más rápida. Y por ejemplo acá pone incluso más preguntas: ¿qué le pasa a tu cuerpo si tomas té verde todos los días? ¿Cuál es la mejor hora para tomar té verde? ¿Los beneficios del té verde de la noche? Etcétera, etcétera. Como ven, los motores de búsqueda cada vez están usando más la inteligencia artificial y más el tema de la sumarización o resúmenes de texto para entregarnos la información más acotada y más a la mano que nos permite resolver nuestras dudas. Hay dos tipos de sumarización de texto: están los resúmenes extractivos y los abstractivos. ¿Cuáles son los extractivos? Básicamente los resúmenes se crean extrayendo partes específicas del documento original. Es seleccionar básicamente y copiar ciertas oraciones o fragmentos del texto y pegarlas juntas para formar un resumen. Y esto, dado que provienen directamente del documento original, los resúmenes extractivos son un subconjunto del texto fuente. No se generan ni nuevas frases ni nuevas expresiones. Simplemente se le seleccionan partes de que se consideran más relevantes o informativas. Y por otro lado están los resúmenes abstractivos, que a diferencia de los resúmenes extractivos, no se limitan a copiar y pegar parte del documento original. En cambio, estos resúmenes generan nuevas secuencias o frases que no están presentes en el texto fuente, pero que transmiten la misma información.
Eso sí, son mucho más complejos, requieren una comprensión mucho más profunda del contenido del texto original y son generados por técnicas mucho más avanzadas del lenguaje natural y modelos de aprendizaje automático, ya que implican una reestructura y reinterpretación del contenido. ¿Y cuál va a ser el enfoque aquí de nosotros de esta sumarización o resúmenes? Primero vamos a usar los enfoques basados en vectores, que esto ya lo hemos visto anteriormente, cómo transformar en texto a vectores. Lo que vamos a hacer en esto es hacer resúmenes basados en lo que ya vimos anteriormente, así que esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo más en detalle. Y el segundo enfoque va a ser los TextRank, que básicamente se inspiran en el algoritmo de PageRank de Google, que el PageRank se utiliza para determinar la importancia de las páginas web basándose en la estructura de los enlaces entre ellas. El TextRank se utiliza para determinar la importancia de las frases o secciones de un texto basándose en cómo se relacionan entre sí dentro del documento. Eso sí, se requiere un poquito más de conocimiento, que va a ser la probabilidad, álgebra lineal, cadenas de Markov, que ya lo hemos visto dentro del curso. Así que ya en los siguientes capítulos vamos a ir viendo primero los métodos basados en vectores, después vamos a ver el TextRank y vamos a hacer resúmenes en base a esto. Así que espero que disfruten estos próximos capítulos. Los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita, dejar su comentario y nos vemos pronto. Les mando un abrazo, que estén bien. Chao, chao.